Arquímedes vivió entre los años 287 y 212 a.C. Fue un destacado matemático, físico, ingeniero, inventor y astrónomo griego, considerado uno de los grandes genios de la antigüedad. Nació en Siracusa, una ciudad en la isla de Sicilia. Su contribución a las matemáticas, la física y la ingeniería sentó las bases para muchos principios científicos que aún se estudian hoy. Principio de Arquímedes, explica el fenómeno de flotación de los cuerpos en un fluido. Según este principio, un cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Arquímedes desarrolló el principio de la palanca y se le atribuye la famosa frase, «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». Invenciones prácticas. Realizó cálculos precisos del valor de pi y trabajó en problemas geométricos avanzados, como el área bajo una parábola o el volumen de una esfera. Contribuciones a la física. Sentó las bases de la estática y la hidrostática, que son ramas de la mecánica. Arquímedes vivió durante la época helenística, un periodo que comenzó tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. y se extendió hasta la expansión del Imperio Romano. Este periodo se caracterizó por grandes avances culturales, científicos y tecnológicos, con la difusión de la cultura griega por gran parte del mundo conocido. Durante su vida, Arquímedes contribuyó enormemente al desarrollo de la ciencia y la ingeniería, marcando una etapa clave en la historia del conocimiento. El contexto político en el que vivió Arquímedes, 287 a.C., 212 a.C., estuvo marcado por el periodo helenístico, una época de grandes transformaciones en el Mediterráneo tras la muerte de Alejandro Magno, que dejó su imperio dividido entre varios reinos helenísticos. Además, Sicilia, su lugar de nacimiento, era un territorio estratégicamente importante en las disputas entre potencias de la época. 1. El periodo helenístico. Tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., el mundo griego experimentó una fragmentación política en la que surgieron reinos helenísticos como el Egipto ptolemaico, el Imperio Seleucida, Macedonia y otros estados griegos menores. Este periodo fomentó el avance de la ciencia, el arte y la cultura bajo el patrocinio de gobernantes que buscaban demostrar su poder mediante la creación de centros de conocimiento como Alejandría. 2. Siracusa y Sicilia. Siracusa, ciudad natal de Arquímedes, era una importante ciudad-estado griega situada en la isla de Sicilia. Aunque culturalmente griega, estaba rodeada de potencias como Cartago, rival histórico de Siracusa en la lucha por el control del Mediterráneo occidental. Roma, en proceso de expansión hacia el sur de Italia y Sicilia durante la época de Arquímedes. Nerón II, rey de Siracusa durante gran parte de la vida de Arquímedes. Nerón II gobernó como aliado de Roma al principio, pero durante la Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 a.C. 3. La Segunda Guerra Púnica. Contexto. Fue una de las guerras más importantes entre Roma y Cartago, con Sicilia como un campo de batalla clave debido a su ubicación estratégica en el Mediterráneo. Impacto en Siracusa. En 213 a.C., Roma sitió Siracusa como parte de su estrategia para controlar Sicilia. Arquímedes desempeñó un papel importante en la defensa de la ciudad, diseñando ingeniosas máquinas de guerra que dificultaron el avance romano. 4. El asedio de Siracusa. Liderado por Marco Claudio Marcelo, Roma finalmente logró conquistar la ciudad en 212 a.C. después de un largo asedio. Muerte de Arquímedes. Durante el saqueo de Siracusa, un soldado romano mató a Arquímedes, pese a que Marcelo había dado órdenes de capturarlo con vida. 5. Influencia política en su obra. Aunque no fue político, Arquímedes trabajó estrechamente con Nerón II, quien patrocinó su investigación y utilizó sus inventos en el ámbito militar y en obras públicas. Sus contribuciones científicas, aunque principalmente prácticas, estaban profundamente influenciadas por las necesidades políticas y militares de Siracusa. Arquímedes vivió en una época de intensos conflictos entre potencias mediterráneas, con Siracusa en el centro de muchas de estas disputas. Su obra y su legado estuvieron profundamente influenciados por el clima político y militar de su tiempo, reflejando cómo la ciencia y la tecnología eran esenciales en las luchas por el poder y la supervivencia. Arquímedes no fue un político ni un líder militar, pero su vida y obra estuvieron profundamente influenciadas por el contexto político de su época.
Su relación con la política se deriva principalmente de su conexión con la ciudad de Siracusa, su rol como inventor al servicio de la defensa de su ciudad y su interacción indirecta con el Imperio Romano. Relación política de Arquímedes. Ciudad de Siracusa. Arquímedes nació y vivió en Siracusa, una polis griega situada en Sicilia, que en su tiempo era un importante centro cultural y comercial. Su familia tenía vínculos con la aristocracia local, según algunas fuentes, era pariente del rey Jerón II de Siracusa, quien gobernaba durante gran parte de su vida. Al servicio de Jerón II. Arquímedes trabajó en estrecha colaboración con el rey Jerón II, desarrollando invenciones prácticas y máquinas de guerra para defender la ciudad. Diseñó armas y dispositivos defensivos, como catapultas y la famosa garra de Arquímedes, para repeler ataques enemigos. Invasión romana de Siracusa. Durante el sitio de Siracusa, 214-212 a.C., por las fuerzas romanas, Arquímedes desempeñó un papel clave al diseñar máquinas que retrasaron el avance romano. Estas incluían catapultas de largo alcance, espejos ardientes, según algunas fuentes, y otros dispositivos que causaron pánico entre los romanos. A pesar de su contribución, Siracusa finalmente cayó ante el general romano Marco Claudio Marcelo. Muerte y legado en un contexto político. Cuando los romanos capturaron la ciudad en el 212 a.C., Arquímedes fue asesinado, aparentemente por un soldado que desobedeció la orden de Marcelo de capturarlo vivo. Según la tradición, murió mientras trabajaba en un problema matemático. Su muerte marcó el fin de una era de autonomía para Siracusa, que pasó a ser parte del Imperio Romano. Reflexión sobre su impacto político. Aunque Arquímedes no era político, su trabajo tuvo un impacto significativo en los conflictos militares de su época. Su genialidad como inventor y científico fue instrumental en la defensa de Siracusa, y su muerte simboliza el choque entre el conocimiento científico y el poder militar del emergente Imperio Romano. Los principales inventos de Arquímedes combinan su genialidad matemática con aplicaciones prácticas, muchos de los cuales fueron adelantados a su tiempo y siguen quien fomentó el desarrollo de la ciencia, la ingeniería y el arte, y con quien Arquímedes tuvo una relación cercana. Los inventos y descubrimientos de Arquímedes siguen teniendo una influencia significativa en la actualidad,
tanto en aplicaciones prácticas como en el desarrollo de la ciencia y la ingeniería.